Juanma, avísame, buenas tardes a todos y a todas. Avísame cuando estén todos ingresados, por favor. Están todos ingresados, Richard. Cuando quieras iniciar. ¿Están ingresados? Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Un gusto de recibirlo. Mi nombre es Ricardo Piñeiro. Soy el director del Centro de Investigación en Relaciones del Trabajo de la UBA, un lugar de investigación que está dentro del ámbito de la carrera nuestra de Relaciones del Trabajo. Así que primero quiero agradecerle a todos y a todos por estar con nosotros en este espacio, por un lado. Segundo, desde ya quiero agradecerle totalmente a Rubén Cortina por haber aceptado nuestra invitación. Y estábamos hablando recién en la previa, una invitación que seguramente nos va a unir para hacer proyectos para nuestra comunidad y para el mundo del trabajo, que hoy por hoy están en tensión por esta pandemia. Tan solo una cosa les quiero contar, que el CEIRET, el centro que yo dirijo, tiene como varias líneas de investigación, formación y este webinar. Y en formación tenemos 3 líneas. Una primera línea es los actores del mundo del trabajo. Una segunda son las prácticas de las relaciones del trabajo. Y otro tema no menor, y que estamos en esto, el futuro y el devenir del mundo del trabajo. Tenemos varias investigaciones en las que están participando nuestros graduados y graduadas. Tenemos casi 3 y ahora estamos proyectando 2 más sobre el mundo del trabajo. Así que aquellos interesados en las actividades se suman y consultan en nuestra página del CEIRET. Sin más, le paso la pelota a Pablo Esnaola. Quiero también presentarle a Juanma y a Sabina, que trabajan conmigo, pero arranca Pablo. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Perfecto. Excelente. Bueno, mi nombre es Pablo. Bueno, alegro. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Pablo Esnaola, soy licenciado de la carrera de Relaciones del Trabajo. Coordino también la Comisión de Sindicalismo, junto con Miguel Ángel Díaz y Luján Urbieta. Agradezco mucho la invitación al profesor y director del CEIRET, Ricardo Piñeiro Prince. Agradezco también a todo su equipo de trabajo, a Sabrina, a Juan Manuel y a toda la gente que está por detrás. Bienvenidos a esta actividad que hemos dado en llamar Sindicalismo Internacional, Pandemia y Retos de un Camino Sinuoso. Hoy nos acompaña para disertar el compañero doctor Rubén Cortina. El doctor Rubén Cortina es director del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Bodio de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Es presidente mundial de la UNI, sindicato global, y además es secretario de Asuntos Internacionales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicio, FAESI. Bueno, la jornada consistirá en que él diserte sobre sus conocimientos y su visión en este contexto de pandemia y de crisis a nivel mundial. Al finalizar su disertación, nuestra intención es que podamos acercarles las preguntas que ustedes nos hagan a través del chat del Zoom, las cuales yo leeré al finalizar. Y bueno, les pedimos mantener los micrófonos apagados, igualmente los compañeros estarán silenciando y demás. Esperemos sea de su agrado, esperemos su participación y esperemos también que nos sigan acompañando en el resto de las actividades, tanto del CEIRET como de la Comisión de Sindicalismo. Bueno, le doy la palabra a Rubén. Bueno, muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer al CEIRET por la invitación, y por supuesto a la Universidad de Buenos Aires. La elección por parte del tema, no tanto del disertante, porque, digamos, hay algo que comunica la pandemia con el sindicalismo hoy en la actualidad, que es esta percepción de que los movimientos sindicales nacionales cada vez en mayoritario las agendas internacional, ¿no es cierto? ¿Sí? La idea de
participar activamente en el movimiento sindical internacional. Hace más o menos un par de semanas yo terminé un documento que lo publiqué por el Instituto del Mundo del Trabajo, que yo en realidad lo estoy utilizando para dar algunas clases sobre sindicalismo global. Y la verdad que cuando me puse a ver el título, las dificultades históricas que ha tenido siempre el movimiento sindical para elevar la calidad de vida de sus representados, ¿no es cierto? El movimiento sindical local, nacional e inclusive, lógicamente, nacional. Y no encontré, mejor dicho, una palabra que me parece una palabra común, pero que de alguna manera marca el camino de lo que ha sido la contextualización o el contexto histórico del movimiento sindical, ¿no? Que es la sinuosidad del camino para mejorar los derechos y las reivindicaciones de los trabajadores que ha tenido el camino de construcción del movimiento sindical, ¿no? Es decir, da la sensación de que los sindicatos, digamos, siempre están, ¿no es cierto?, no a la defensiva, sino un paso atrás de los escenarios que posibilitarían mejorar definitivamente la calidad de vida de la gente a partir de la política, la economía, etc. Entonces, es un camino sinuoso. Fíjense ustedes que desde las crisis de la década del 80 del siglo pasado a hoy, nunca se ha bajado de 180 millones de desocupados en el mundo. Puede haber habido, por si alguno lo está pensando, algún país que, merced a la aplicación de políticas activas del Estado, del rol de los gobiernos, pueden haber mejorado su performance, como nos pasó a nosotros desde el 2002 hasta el 2014, en donde claramente el empleo creció y la informalidad bajó, no del todo, pero bajó. Pero si uno lo toma en términos generales, a nivel internacional, siempre estamos medio como atrás, sin poder resolver los problemas graves que subsisten a pesar de que haya momentos y coyunturas de bondades económicas, para llamarlo de alguna manera. Entonces, yo elegí, es un camino sinuoso, es un camino que uno puede decir, a ver, yo diría, uno, lo digo en el documento, uno dice, bueno, a partir de la década del 90, en el que estalla la globalización, de características en su primera etapa profundamente neoliberal, el movimiento sindical recibe un cachetazo infernal. Realmente el movimiento sindical en esa década, a pesar de la lucha contra las privatizaciones en términos generales, contra las políticas ciegas en materia de seguimiento del mercado y el rol del mercado, etc., a pesar de eso el movimiento sindical estaba medio como que no sabía dónde ir. Yo suelo utilizar un ejemplo que es, vos tenés la obra de teatro, tenés la coreografía, tenés los guiones de los actores, tenés el escenario, la iluminación, todo, y de golpe viene uno y te cambia el libreto de la obra. Entonces ahora, ¿qué pasa? Fines de los 90, el proyecto neoliberal empieza, desde el punto de vista de sus resultados concretos, a flaquear globalmente. Empieza a flaquear. Hay un par de hechos que lo empiezan a hacer flaquear. Yo diría 3 hechos. Un primer hecho que es el fracaso de la reunión de la OMC de Seattle, en Estados Unidos, que no logran los gobiernos ponerse de acuerdo para el famoso y bendito rol de desarrollo económico que pretendían con el comercio internacional. Todo esto generó una enorme movilización del movimiento sindical con las organizaciones no gubernamentales en la ciudad de Seattle, que rodearon el edificio donde estaba funcionando la ministerial de la OMC y directamente imposibilitaron su funcionamiento, ¿no? Y me acuerdo que las banderas que se ondeaban era democracia o comercio internacional, digamos, anteponiendo una cosa con otra, ¿no? Digamos, cuando en realidad el comercio internacional tiene que ser un comercio internacional justo, no el comercio internacional que estamos acostumbrados nosotros en esta parte de América. Entonces, pero esa era la consigna, ahí hay un revivir del movimiento sindical. El segundo elemento es cada vez más importante rol de China, que hoy ya está con un rol superlativo, pero ya en los 90 empieza a aflorar el fenómeno chino, ¿no es cierto? Y el tercer elemento es el hartazgo en América Latina y el triunfo de gobiernos
que empiezan a reivindicar otra mirada de la sociedad, otra mirada de la economía, otra mirada del rol del Estado. Me estoy refiriendo a los gobiernos, bueno, que son Chávez, Kirchner, digamos, el Frente Amplio del Uruguay, etcétera, Lula, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso también pone al movimiento sindical y dice, bueno, no está todo perdido. Y se inicia un proceso que dura entre 3 y 4 años, que muy poca gente lo conoce, lógicamente, de unidad del movimiento sindical internacional. Porque hasta entonces había 3 centrales sindicales internacionales, 3, una de orientación social cristiana, la famosa CIOLS, Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, en donde confluían los sindicatos socialdemócratas, socialistas, algunos de los sindicatos de los movimientos nacionales y populares de América Latina, la Central Obrera Norteamericana, era la mayoritaria, ¿cierto? Y la Federación Sindical Mundial, que era los resabios de lo que había sido el sindicalismo soviético, digamos, y sus alrededores. Entonces se inicia este proceso unitario que culmina en el Congreso de Viena del año 2006, creándose la Confederación Sindical Internacional. Bueno, este es un momento de esa sinuosidad de empuje. Dice, bueno, tenemos un movimiento sindical unido que tiene, es la experiencia unitaria más grande de la historia del movimiento sindical. Estamos hablando de 210 millones de trabajadores, estamos hablando de una cosa grande. Quedó afuera una parte del sindicalismo árabe, quedó el sindicalismo chino afuera, y quedó afuera la FSM de orientación, antes de la caída de la Unión Soviética, de orientación prosoviética. Se intentó por todos los medios que ellos participaran. El hacedor de todo esto, ya que lo estuvimos hablando antes de entrar en la sala, es Guy Ryder, el actual director general de la OIT. Él es el cerebro de la unificación. Yo tuve la posibilidad y la suerte de acompañar, porque en aquel entonces yo era miembro del secretariado de la ORIT, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, que como regional de la CIOLS participé de todo el proceso unitario, acá en América y a nivel mundial. Entonces, la verdad que estuve muy metido en todo esto. Entonces, ese es un momento en donde uno dice, bueno, este es un momento importante. ¿Por qué? Y porque tenemos un movimiento sindical unificado, que unifica recursos, que no malgasta recursos, que tiene una voz única en el concierto de las instituciones internacionales, ¿no es cierto? Que tiene, digamos, una línea de acción, no digamos única, porque se imaginarán ustedes que en una central sindical internacional, donde participan todas las centrales sindicales del mundo, o casi todas las centrales sindicales del mundo, el accionar, las formas de ver las cosas no son exactamente iguales, pero sí hay un gran apego a la línea de acción y a la línea programática de la Confederación Sindical Internacional. Entonces, cada vez que había que ir a hablar con las instituciones internacionales, a dar el debate a tal lugar, a promover una campaña, sigue estando afortunadamente, el movimiento sindical en su totalidad allí dando la pelea. Es un momento de una sinuosidad positiva, digamos. Si hacemos una cosa, un camino así, digamos, es un momento interesante. La primer prueba, y también lo digo en el documento, que tiene la Confederación Sindical Internacional, cuyo primer secretario general es precisamente Guy Ryder, es la crisis del 2008, la crisis de las hipotecas. 2006 fue el Congreso de Viena, 2008 la prueba, ¿no es cierto?, la primera puesta a prueba que iba a generar una hecatombe social también. La crisis del 2008 dejó alrededor de 50 a 60 millones de personas sin trabajo, es una cosa muy fuerte, con un sistema internacional dañado, es decir, con un sistema internacional que lo vamos a ver ahora también, no aporta soluciones, un sistema internacional que ha logrado construir su burocracia y su forma de mirar y pensar las cosas, pero al mismo tiempo las grandes decisiones todavía dependen en gran medida de los estados nacionales. ¿Y de qué estados nacionales? Y fundamentalmente del G7 y quienes integran el Consejo de Seguridad. ¿Qué pasó con la crisis del 2008? Bueno, con la crisis del 2008, a instancias de Canadá, se decide fortalecer el G20, que ya existía
en su formato de reunión de ministros de Hacienda y ministros de Economía, y pasarlo a nivel de cumbre, con participación de los presidentes. Entonces, ahí viene la historia del G20. ¿Qué hace el G20? El G20, las primeras 3 reuniones del G20 son positivas, porque emanan del G20 una serie de recomendaciones a los miembros en materia de regulación de la cuestión financiera y bancaria mundial, que en general los países adoptan, en términos generales. Pero a partir de la tercera reunión, empieza a perder impulso histórico el G20. Porque se mete el Fondo Monetario, se mete el Banco Mundial, se mete la OCDE, que empiezan los intereses, las multinacionales a dar vuelta, y ya empieza a perder trascendencia a punto tal que el G20, que había nacido como una... Porque se imaginan ustedes que el nacimiento del G20 generó un debate monumental al interior de Naciones Unidas. ¿A qué viene el G20 si está en Naciones Unidas? Bueno, el G20 viene, entre otras cosas, a ponerles a ustedes un poco de cosquilla en la planta de los pies para que muevan el avispero y cumplan el rol que tienen que cumplir como institución internacional. Para eso llega el G20 también. Bueno, el G20 también empieza a perder impulso, a punto tal que llega hace 2 años atrás o 3 años atrás la reunión de Hamburgo, en donde los tipos tienen que sesionar encerrados, con vallas, movilizaciones populares por toda la ciudad, agresiones, digamos, violencia con la policía. Como lo que pasó con la reunión del G20 acá en Argentina. Una crisis del sistema internacional muy fuerte. Incluso la última reunión del G20, que participó Fernández, que ya estábamos en pandemia, también brilló por su ausencia, porque la verdad que sí, hacen recomendaciones voluntaristas, que todo lo otro, pero de política, nada. Y esto lo que demuestra, de alguna manera, es esta falta de correlación, falta de ensamble entre los modelos económicos de la globalización y los modelos de gobernanza. Es decir, la economía va por un lado y la política va por otro. Y al mismo tiempo, los estados van perdiendo capacidad o acotando su capacidad de incidir sobre las cuestiones económicas. El movimiento sindical internacional, frente al 2008, decide participar dentro del G20 a través del L20, el Labor 20, es decir, la reunión especializada de sindicatos del G20. Y del otro lado se arma el Business 20, que son los empleadores que se reúnen. Se logran sacar algunos documentos en forma conjunta, se logra incorporar a las reuniones a la OIT. El movimiento sindical es el numen de la política permanente hacia el interior del G20 para que participe la OIT. Porque si el impacto de la crisis del 2008 era uno de los grandes impactos, fue el desempleo, tenía que estar la OIT ahí adentro. Escuchándola, dialogando, haciendo lobby, etc. Bueno, eso es obra del movimiento sindical. El movimiento sindical llegó un momento que dijo, nosotros no venimos más acá y empezamos a movilizar mundialmente si no viene la OIT. Y la OIT empezó a participar activamente. Pero nosotros ya veíamos, el movimiento sindical internacional ya veía que todo iba muy mal. De hecho, varios años después, ustedes saben que después del 2008, hubo un freno terrible a la economía y al comercio internacional. El comercio internacional, motor de la globalización, estaba retraído. Lo mismo que la economía. Y eso no se recompuso nunca. Ya en el 2015 o en el 2016, Naciones Unidas advertía la situación de incertidumbre desde el punto de vista económico y financiero en el mundo y la peligrosidad de la retracción del comercio internacional. Esto lo decía Naciones Unidas, no lo decía yo, lo decía Naciones Unidas. Y además, la Confederación Sindical Internacional produce su primer recambio de liderazgo. Allí, Guy Ryder deja la Secretaría General y va a iniciar su campaña para llegar a la Dirección General de la OIT. Y asume la Secretaría General la docente australiana Sharon Barrow, que en línea con el pensamiento de Guy Ryder, que ahora les voy a decir alguna cosa de eso, pero poniendo su propia impronta de una mayor combatividad, de un mayor acompañamiento de las campañas globales de los sindicatos sectoriales, de las federaciones sindicales internacionales,
se pone en una posición más dura, logra un gran acompañamiento del conjunto del movimiento sindical, apoyando las campañas en las multinacionales, grandes movilizaciones, una gran movilización el Día del Trabajo Decente, denuncias en los medios. ¿Y qué era lo que decía Guy Ryder en las CIOLS? Hay una autora internacional de relación internacional que se llama Susan Strange. ¿Qué dice Susan Strange? Susan Strange dice, las relaciones internacionales hay de diverso tipo. Hay de diverso tipo. Lógicamente, ustedes saben, teoría realista, teoría idealista, teoría marxista, de las relaciones internacionales. ¿Qué es lo que dice Susan Strange? Susan Strange dice, las relaciones internacionales muchas veces tienen como resultado positivo o negativo, la capacidad de influencia de los actores. Es decir, las relaciones internacionales ya no son como en el 1600 y pico, que se planteaba la presencia estelar de los estados, ¿no es cierto? Las relaciones internacionales fueron avanzando y empezaron a aparecer sujetos internacionales más allá de los estados. Las instituciones internacionales, el movimiento sindical internacional, el movimiento empresario internacional, los movimientos sociales, ahora con la política desplegada por el Vaticano. Esto empieza a tener es decir, el mundo ya se maneja también por influencias. Al mismo tiempo, la crisis del sistema unilateral a partir de la caída de la Unión Soviética en el 89, la caída del muro de Berlín, en el 91, la implosión de la Unión Soviética, si bien deja a Estados Unidos con toda la potencia como potencia hegemónica, a partir, como les dije anteriormente, del surgimiento de China, del fortalecimiento de la Unión Soviética, de la Rusia postsoviética, no importa la orientación, estoy hablando de la fortaleza que tiene cada uno de estos actores, más un movimiento sindical que empieza a estar en todos los debates. Yo digo, para que ustedes tengan idea, la Confederación Sindical Internacional tiene una oficina en Washington, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿para qué una oficina en Washington? Que es muy importante, porque la oficina de Washington monitorea las instituciones internacionales. Nosotros, el Movimiento Sindical Internacional, no podríamos operar en la realidad internacional si no tenemos la data que emana de esas organizaciones, las que por otra parte también son influenciables desde la política y también desde los actores. Entonces, nosotros estamos todos acostumbrados a hablar mal del fondo, a hablar mal del Banco Mundial, está todo bien, eso no hay ningún problema. Pero ¿qué hacemos con eso? El problema es que es el poder. Entonces, nosotros tenemos que hablar, influenciar en lo posible, hacer que estos tipos se sienten en seminarios, se sienten en debates, escuchen lo que dice el movimiento sindical. Y a eso se dedica la oficina de la CCI en Washington. Cumple un papel muy importante. Para que ustedes se den una idea, en nuestro país, nosotros ya sabíamos las cuestiones que venían de la mano del fondo por las informaciones que teníamos de la oficina de Washington del Sindicalismo Internacional. Nosotros sabíamos ya que la nueva directora, con el estallido de la pandemia, el fondo empieza a plantear algunas cosas distintas en términos de gasto público, emisión monetaria, el rol del Estado. Todo esto nosotros ya lo teníamos. E incluso las reuniones que se han hecho aquí, cada vez que hubo emisiones del Fondo Monetario, las reuniones que ha habido con la CGT fueron programadas y arregladas por esta oficina. Entonces, influenciar. Oficina ahí. El rol del movimiento sindical en la OIT. La OIT no es ni un sindicato, ni una organización que defienda a los trabajadores, ni nada. La OIT es el organismo más democrático de Naciones Unidas, porque son 3 sectores los que tienen voz y voto. Y entre esos 3 sectores está el movimiento sindical internacional, que puede ir ahí y decir, en tal lugar se violan los derechos sindicales, en tal lugar no hay libertad para constituir sindicatos, en tal lugar están matando dirigentes, como en Colombia. Es decir, es una tribuna. Y lo real, yo lo digo siempre esto, el movimiento sindical no tiene muchas tribunas. La verdad que lamentablemente muchas tribunas no tenemos. Entonces, cuando vos tenés una tribuna como la OIT, la tenés que usar, la tenés que saber usar, bueno, se ha montado allí adentro todo un departamento, el secretariado del grupo trabajador de la OIT está conducido por la Confederación Sindical Internacional. Y además de todo lo que significó la llegada de Guy Ryder a la dirección general de la OIT, que obviamente el hombre tiene que hacer equilibrio, porque ya no es dirigente sindical, es el director general de la OIT. Bueno, pero es Guy Ryder, es el primer representante sindical
en el seno, conduciendo la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en 2008 viene la prueba, es un momento de sinuosidad, diría yo, no negativa, pero una sinuosidad que preocupa. Porque la verdad de la cuestión es que la pandemia nos agarra al mundo, Argentina particularmente, pero al mundo, todavía con las consecuencias de la crisis del 2008. Mucha liquidez en el mercado mundial, las empresas, grandes empresas multinacionales sentadas sobre millones y trillones de dólares que solamente se invierten en paraísos fiscales y en empresas informáticas. Gran parte de la inversión durante esta etapa post-2008 va a parar al fortalecimiento de las empresas que todos conocemos, Google, Facebook, etcétera, etcétera, que son todos los startups que nacieron antes de la crisis del 2008, en el Silicon Valley. Con el aparato tecnológico de invención del Massachusetts Technological Institute, y a partir del 2015 con el aparato de difusión política sobre el futuro del trabajo que emana del foro de Davos, a donde también vamos a discutir. Cada vez que se reúne el foro de Davos, que nosotros sabemos que es el foro de Davos es el lugar en donde están los poderes económicos, ¿no es cierto?, que gobiernan el mundo, y por la revolución 4.0, la cuestión tecnológica, que lo largan con un criterio de adaptabilidad. Y decir, muchachos, acá se viene una revolución tecnológica, hay que adaptarse. Para nosotros, para el movimiento sindical, adaptarse puede significar muchas cosas. Yo estoy de acuerdo que hay que adaptarse. Ahora, ¿adaptarse cómo y en qué? Si la adaptación va a ser unilateral por la incorporación de tecnología y te va a quedar una playa de trabajadores en la calle, bueno, tenemos que ver qué hacemos. No podemos decir, bueno, como hay cambio tecnológico nos adaptamos. No es tan sencillo, porque muchas de estas revoluciones tecnológicas tienen costo humano. Lo sabemos nosotros por las revoluciones tecnológicas anteriores. Bueno, esto nace en el foro de Davos. Ahí hay que ir a dar el debate. El movimiento sindical va a dar el debate allí también. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los medios, viene la CNN, y hay dirigentes sindicales en los reportajes, denunciando las situaciones, planteando la mirada económica hacia el futuro, etc. Y además, ya a esta altura, el movimiento sindical es invitado a hablar en los paneles. Yo esto lo conozco muy bien porque la UNI, el sindicato que presido, fue uno de los primeros en acudir allí. ¿Por qué? La UNI es el sindicato del sector servicios a nivel mundial. Y nosotros sabíamos claramente que la revolución tecnológica iba a impactar fuertemente en el sector servicios. Entonces había que hacer esto de la influencia, este tema de influir, ir a dar el debate, no salirse, estar en los lugares donde se deciden las cosas, era una cuestión de vida o muerte para nosotros. El primero en ir a estos foros, a este foro de Davos, fue nuestro ex secretario general, Philip Jennings, que ya se retiró, con una posición muy combativa, muy fuerte a dar el debate. Y el tipo se ponía en los paneles y les daba, y hablaba, y decía los pensamientos nuestros, y así titubear. Entonces después venían los periodistas, lo rodeaban. Pero ¿usted qué dice? Usted dice que esto va a generar desempleo, pero por supuesto. Influencia. Influencia y tratar de estar en los lugares donde se deciden las cosas. En eso se ganó mucho. Lógicamente, el movimiento sindical, ahora estoy haciendo otro documento que tiene que ver, a ver, cómo se mueve el movimiento sindical internacional, una cosa, y cómo se organiza, ¿no? Una cosa es contextualizar históricamente, que es este documento que yo le digo, Retos de un camino sinuoso, y otra cosa es cómo se organiza, ¿no es cierto? Entonces, ahí no se puede prescindir de los sindicalismos locales. El sindicalismo internacional, de alguna manera, es el promedio, el reflejo del promedio de la actitud del grueso de las organizaciones sindicales que lo componen, fundamentalmente las más importantes, las más grandes. Entonces, la CGT integra la Confederación Sindical Internacional y es miembro del órgano máximo de conducción, que son 25 organizaciones sindicales. Es decir, la CGT está en el punto neurálgico de dirección y liderazgo de la Confederación Sindical Internacional. Y la CTA está en otro ámbito, que es otro consejo, donde son 70. Están las 25 del Consejo General y otro número igual. Ahí está la CTA. Pero la CGT está en
es la más representativa, la más grande, está donde se deciden las cosas de la política sindical internacional. Entonces, nosotros tenemos, ahora, esta organización internacional tiene mucho que ver con el perfil del promedio de las organizaciones. ¿No es cierto? Es decir, vos tenés organizaciones sindicales de diverso tipo, naturaleza, algunas que tienen una capacidad de movilización callejera importante, pero tienen una tasa de sindicalización baja, otras que tienen una gran representatividad en los lugares de trabajo, pero no tienen capacidad política, otras que tienen gran representación en los lugares de trabajo, pero carecen de tasa de sindicalización. Le doy un ejemplo, Francia. Ustedes saben que el movimiento sindical francés históricamente es fuerte, no es débil, pero tiene 5% de tasa de sindicalización. 5. Ahora, tiene capacidad de influencia política, tiene alta representatividad en las empresas, ¿no es cierto? Y tiene capacidad callejera. Entonces, con eso, se ve que el obrero y el trabajador francés es renuente a la afiliación, pero cuando la CGT y la Force Ouvrière y la CFDT, que son las 3 centrales mayoritarias, llaman a alguna actividad, la gente está. Nosotros en Argentina tenemos casi todo eso, por suerte. Tenemos capacidad de movilización callejera, alta tasa de sindicalización e influencia política. Y además tenemos algo que no todos tienen, que son recursos. No hay sindicatos sin recursos. No hay posibilidad de enfrentar lo que hay que enfrentar en el movimiento sindical y en la realidad político-social sin recursos. Entonces, esto es un tema que es necesario. Nosotros lo estamos debatiendo con el sindicalismo europeo, porque el sindicalismo europeo viene hace mucho tiempo descendiendo, en general en el mundo, pero el sindicalismo europeo, con números de la OCDE, está descendiendo dramáticamente sus tasas de sindicalización, salvo el sindicalismo escandinavo. Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, que tienen tasas de sindicalización un poquitito, tal vez un poquitito, tal vez más alta que la nuestra. Pero el resto está toda a la baja. Está toda a la baja. Está el tema del desempleo, el tema de la pandemia. No quiero ni mirar los números ahora como queda Europa con el tema de la pandemia y la crisis económica. Entonces, si no tenés un movimiento sindical en la base de la confederación que tire para el mismo lado, todos tiran para el mismo lado, pero quiero decir la orientación, la movilización, y que los ámbitos internacionales del sindicalismo nacional no le den bolilla a la presencia internacional, y entonces la confederación va a tener una performance determinada. En la medida que los sindicalismos nacionales le dan más importancia a la cuestión internacional, la Confederación Sindical Internacional se ve reflejada. Es lo mismo que acontece con los sindicatos de Argentina y la CGT. La CGT es el reflejo, el promedio, como los sindicatos lo son de sus afiliados. No hay ninguna magia en todo esto, es así. No hay ninguna magia. Y yo creo que en Argentina, en los últimos 15 años, ha habido una política de priorizar la cuestión internacional en las agendas sindicales, lo cual me parece que es sumamente positivo. Yo le digo, miren, en este momento está en la sala mi amigo y compañero Mario Migliore, que es el secretario de organización de la FADESIS. Hola Mario. Nosotros organizamos IBM. IBM no está organizada en Alemania. Tenemos delegados, lugar para funcionar dentro de la empresa, convenio colectivo nuestro nacional y otro particular, complementario del 130. Estamos negociando derecho a desconexión. Estamos en una negociación moderna con una empresa complicada. Los alemanes, que yo hablé con ellos, me dicen, pero ¿cómo ustedes cómo hacen eso? Lo hacemos. Está, funciona. Los alemanes que tienen IBM ahí no la tienen organizada. Entonces, todo depende de cómo los sindicalismos nacionales van tomando el tema internacional, que es útil, sirve. Tal vez no lo hayamos visto nosotros en el momento que lo tendríamos que haber visto. Porque como somos un sindicalismo bastante autosuficiente, porque tenemos legislación laboral, tenemos convenio colectivo, tenemos un buen nivel de negociación, diálogo social histórico, generalmente los gobiernos que no nos quieren nos respetan, y los que nos quieren desarrollan políticas favorables o relativamente favorables para los trabajadores. Entonces hemos logrado construir, entonces decimos, lo internacional está lejos. ¿No? Bueno, pero por suerte cada vez más nos vamos dando cuenta que la capacidad local
obviamente es trascendental, pero necesita ese complemento internacional. Por otra parte, por una cuestión de solidaridad. Los más grandes, como ustedes saben, siempre tienen más responsabilidad que los más chicos. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad histórica, sindical, de ser solidarios con el resto del movimiento sindical internacional y de la región fundamentalmente. 2008, crisis. Cuando viene la pandemia, cuando llega, estoy muy excedido en el tiempo, díganme por favor. Okay. Cuando llega la pandemia, a nosotros nos encuentra en una crisis económica muy fuerte, producto, creo yo, de las políticas económicas del gobierno anterior, pero también producto de este panorama internacional que yo les describía, ¿no? De achatamiento de la economía, la inocencia de algunos comunicadores y la inocencia del presidente Macri en aquel entonces de decir que las inversiones ya vienen. No era un problema de que si él quería que vinieran o no quería que vinieran. Muy probablemente él quería que vinieran. El problema es que no iban a venir. No iban a venir. ¿Por qué? Porque las regulaciones que se pretendieron después de la crisis del 2008 no surtieron efecto. Por lo tanto, el juego financiero siguió dando mucho más negocio que el juego de inversión. Salvo en las empresas, como dije antes, tecnológicas. Amazon existe desde el 80 y algo, creo del 90 y algo. Sin embargo, la explosión de Amazon es a partir del 2008. Amazon, bueno, acá en la región Mercado Libre. Estas empresas empiezan a pulular y empiezan a tomar fuerza a partir de este dinero invertido por las grandes empresas y los grandes fondos de inversión que tienen temores desde la política por la no recuperación de la economía por la crisis del 2008 y por las eventuales regulaciones de los países. ¿Para qué vamos a invertir en áreas donde nos van a regular y tenemos que pagar tributos cuando podemos invertir en empresas tecnológicas que no tienen fisicalidad, o sea, no necesitan estar instaladas, y evaden tributariamente? Y encima ponen en discusión las normas laborales del viejo contrato social de posguerra, la relación de dependencia, la indemnización por despido y toda una serie de cuestiones. Entonces cuando decían, va a venir la inversión, no iba a venir la inversión. Yo esto lo tenía, este dato, pero no porque yo sea inteligente, yo lo tenía por la información que yo recibía, del movimiento sindical internacional. Y lo hemos hablado en mi federación y esto lo he comentado. No iba a haber inversiones, no hubo inversiones. ¿No es cierto? Entonces, viene la pandemia nos agarra a todos, incluida la comunidad científica, con una enorme incertidumbre en relación a qué podía pasar. Otra vez entonces la sinuosidad nos lleva a una situación compleja, donde el primer trimestre y parte del segundo trimestre ya la OIT hablaba de 200 millones de desocupados. 2 meses después, un segundo informe de la OIT habla de impactos en el trabajo de 2.000 millones de personas del trabajo formal y otro tanto del trabajo informal. O sea que estamos en presencia de una catástrofe. Pero tiene que quedar absolutamente claro que un país como Argentina baje un 10% su Producto Bruto Interno es una catástrofe. Es una catástrofe. Es un problema grave. Empresas que no van a volver a abrir, trabajadores que no van a recuperar. Acá, digamos, a pesar del 10% de caída del Producto Bruto, porque por otra parte el presupuesto que se elevó el otro día habla del 10% del Producto Bruto, habla también, cuidado, esto también es parte de la incertidumbre, habla también de un aumento el año que viene del 5,2. Efecto rebote, ¿no es cierto? 5,2, pero venimos del menos 10. Entonces, se va a sentir el crecimiento económico, se va a sentir, pero venimos de menos 10. Ahora, es una catástrofe. ¿Por qué? Porque, por otra parte, en primer lugar, se ha acelerado la revolución tecnológica, una de las grandes consecuencias de la pandemia. Es decir, todo lo que se presumía podía llegar a pasar de aquí a 3, 4, 5, 6 años como núcleo de impacto laboral del cambio tecnológico, se ha acelerado. Hay datos internacionales que hablan de un crecimiento del comercio electrónico en Argentina del 300%.
el teletrabajo, la cuestión del teletrabajo. Son cuestiones que han llegado para quedarse. Entonces, el impacto tecnológico es importante. Entonces, vos lo que tenés acá es un combo de crisis, ¿no? Si tenés por un lado crisis económica mundial, crisis económica local, que le pone sus ingredientes, cambio tecnológico acelerado, ¿no es cierto? Y escasa visión, y aquí yo voy a ser un poco crítico, escasa visión, o por lo menos de lo que se nota hasta ahora, de cómo salir adelante, ¿no es cierto? Yo creo que está la idea central, ¿no es cierto?, de la inversión en la economía, en economía de producción desde el Estado, la construcción. Hay una idea de todo esto. Todavía no lo sabemos, porque no ha salido un plan de gobierno todavía, y en la región tampoco. En la región tampoco. Y un tercer elemento, que es la falta de visión, de integración de los gobiernos. Y no solo acá en América, en el mundo. La Unión Europea brilló por su ausencia durante toda la pandemia. Recién hace 2 meses, el Consejo de Europa sacó un paquete de ayuda económica para la recuperación económica por la pandemia, que es una buena señal, porque hay dinero de los países que más dinero tienen, puesto a disposición de los países que más han sufrido la pandemia. Es decir, me parece que es una buena reacción, pero es la única. Ni hablar de acá del Mercosur, ni hablar de la Alianza del Pacífico y el CARICOM en la zona andina, muy poca, ni hablar de ASEAN en el sudeste asiático. Acá lo que ha habido es un rol y una presencia estratégica de los estados nacionales, que se han puesto la crisis al hombro y que han logrado, de alguna manera, solventar las situaciones de endeblez económica de los sectores más vulnerables. Algunos lo han hecho mejor, otros lo han hecho peor, todo esto acompañado por las distintas políticas sanitarias de los gobiernos, que en algunos casos a veces profundiza la crisis económica y en otros casos no. En fin, ¿cómo vamos a salir de esta pandemia? Y a mí me parece que hay que priorizar la integración y hay que producir, porque hay una característica que tal vez no hayamos tomado nota. Cuando vos te dicen que esto es como la Segunda Guerra Mundial, sí, en algún sentido es como la Segunda Guerra Mundial. Pero hay cosas que lo diferencian, porque en la Segunda Guerra Mundial los sectores empresarios produjeron. ¿Produjeron qué? Industria bélica, y todo lo que está atado a la industria bélica. Y además la Segunda Guerra Mundial destruyó capacidad industrial. Destruyó. Europa quedó destruida, el sudeste asiático quedó destruido, Japón quedó destruido. Acá la capacidad instalada está intacta. El virus no contagia las paredes, el virus contagia a los seres humanos. Entonces acá la idea es cómo poner en funcionamiento la capacidad instalada, ¿no es cierto? Con políticas de subsidios y con políticas de financiamiento genuino, real, a la posibilidad de un crecimiento económico que acompañe ese efecto rebote que vamos a tener teóricamente el año que viene. El efecto rebote, reitero, va a ser una fotografía interesante, pero cuidado. 5 puntos el año que viene. Volvemos al 2% en el 2022 y al 2% en el 2023. Quiere decir que en el término de 4 años estaríamos en un crecimiento importante, pero va a ser el mismo crecimiento que teníamos en el 2017 o 2018. Entonces, todo tiene su relatividad. A mí me parece que el movimiento sindical internacional ha hecho una gran tarea en términos de la defensa de la salud y la seguridad sanitaria de nuestros trabajadores. Toda la primera etapa de pandemia, hablemos de marzo, abril, mayo, junio, para poner límite de tiempo, nos hemos dedicado fundamentalmente a los protocolos y los convenios específicos con las empresas multinacionales con las cuales ya teníamos acuerdos marcos globales para la defensa de la seguridad sanitaria. Y esto ha permitido que en muchos países los sindicatos utilizaran estos protocolos para llevarlos adelante en sus respectivas realidades. Lo hemos hecho acá, lo hemos hecho en casi todos los países. Pero hace 15 días atrás, 20 días atrás, los sindicatos globales se reunieron y establecimos una estrategia a la ofensiva, en el sentido de que
Ya hemos hecho todo lo posible para la defensa de nuestros compañeros y su seguridad. Ahora hay que salir a pelear nuevamente por el salario y las mejores condiciones de trabajo. Hay que salir a que lo conseguido en los protocolos y lo conseguido en los convenios específicos en materia de seguridad sanitaria no sea excepcional, sino que sea parte de una política permanente de la negociación colectiva hacia adelante. Cosa de ir construyendo lo que algunos denominan la economía del cuidado. Y el sector empresario, y esto me parece que es importante, lo va a tener que tener en cuenta. ¿Saben por qué? Porque si viene otra pandemia, el sector empresario no se puede bancar que el 80% de la humanidad vuelva a estar encerrado en sus casas y las empresas cerradas. Entonces, estas cadenas globales de valor en el sudeste asiático, ya hay documentos dando vuelta que van a tener que ver este tema de la búsqueda de nicho de mano de obra barata. Porque no les conviene. A nosotros, por supuesto, que lo combatimos, pero a ellos ya no les conviene. Porque de la pobreza, la exclusión y el hacinamiento que hubo durante tantos años en el establecimiento de estas cadenas globales de valor, fragmentación productiva de la globalización, es allí en donde existe la posibilidad de que nazcan este tipo de virus. Y lo último que quiero decir es el debate político. El movimiento sindical internacional está preparado para debatir donde sea, con quien sea y cómo sea sobre el futuro de la humanidad. Nunca antes los problemas de la coyuntura estuvieron tan cerca de los problemas de la estructura. Hace 10 meses atrás, hablar de cambio climático, hablar de deforestación, hablar de daño a los ecosistemas, hablar del trato a los animales, hablar del hacinamiento en las grandes urbes, eran temas del utópico izquierdista de la década del 60. Hoy estos temas se están discutiendo en todas las mesas de debate de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y acá va a haber entonces, como lo hubo siempre, tensiones, lucha ideológica, lucha política, para reorientar a la humanidad y al planeta en una economía distinta, en un nivel de cosas distintas, que a mí me parece que pasan por algunos temas. Si ustedes me permiten los nombro, no me voy a extender en ellos porque me parece que sería muy largo, pero bueno, hay que discutir un nuevo sistema internacional. Es decir, el sistema internacional está cambiando permanentemente. Hoy estamos en un sistema ya casi diría multicéntrico. Algunos lo llaman multilateral, yo diría multicéntrico, con varios centros. ¿Qué gobernanza global para este sistema? Para que pueda haber un engranaje que funcione lo económico con lo político. El rol del Estado. Pero no el viejo rol del Estado que discutíamos hace 15 años atrás. El rol del Estado en la situación post-pandémica, con un nuevo tipo de economía. El tema de las reformas impositivas y tributarias. Esto es un tema que ya era otro tema utópico, hablar de los impuestos a las transacciones financieras internacionales. Hoy se está debatiendo esto en la OCDE, se está debatiendo en la Unión Europea, se está debatiendo en todos lados. El tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente es un tema que hay que evaluar porque se nos va el planeta de las manos. El tema de un nuevo contrato social, que esto tiene que ver con ustedes, con nosotros. Tenemos un contrato social medio desvencijado, hay nuevas actividades, ¿cómo las vamos a encarar? ¿Cómo las vamos a discutir? El rol de las normativas laborales, el rol de la negociación colectiva. Esto requiere todo un nuevo debate, porque estamos en un nuevo escenario. Pero no podemos debatir como si estuviéramos en otro escenario, no, estamos en este escenario. La seguridad sanitaria, la cuestión tecnológica, la economía digital. ¿Qué está pasando con la economía digital? Yo le decía el otro día, charlando con algunos compañeros, en poco tiempo, con 5G, no va a haber enfermeras ni enfermeros, porque van a controlar al paciente desde los móviles. Y el móvil puede estar acá, pero también puede estar en Mongolia, en China, en Indonesia, en España. Depende cómo se manejen los capitales internacionales y las multinacionales de la salud. La necesaria vinculación entre educación y trabajo, y aquí también tienen un rol ustedes, la universidad. Yo soy partidario, lo hemos hablado con mucha gente. Hay que vincular cada vez más la formación profesional con la educación formal. Hay que dar un debate sobre qué formación profesional. No podemos seguir dando
curso de manicura, eso está bien, si querés lo damos, no hay ningún problema, está perfecto, pero hay que avanzar en otras cuestiones. Nosotros en la Federación estamos avanzando en otras cuestiones, la Secretaría Nuestra de Capacitación estamos avanzando en otras cuestiones importantes. Hay que debatir el tema de la informalidad, que va atado al tema del nuevo contrato. Vos no podés estar con un 40% de trabajo informal. Hay que resolverlo de alguna manera. Debate, hay que debatir. Nadie tiene la lámpara de Aladino y no están dadas todas las condiciones para que todo el mundo esté de acuerdo, pero hay que ponerlo en la mesa de debate, en los temas de debate. Y el tema finalmente de la integración. Yo dije, no sé si lo dije ahora, lo dije antes, pero la CEPAL está diciendo que el mundo económico de post-pandemia es un mundo de bloques. Nosotros tenemos 330 millones de habitantes en el Mercosur que viven del consumo de productos con valor agregado. Podemos seguir enviándole a China soja, podemos seguir explotando nuestra capacidad de recursos primarios, lo podemos seguir haciendo, no hay problema. Pero hay que priorizar los mercados regionales y el mercado interno y el mercado regional. Así que me parece que estos son puntos, algunos, que obviamente cada uno de ellos merecería un seminario entero, pero no estamos exentos de tensiones, incertidumbres, ¿no es cierto? Están esas dos cosas ahí presentes. Uno habla con vehemencia, pero no tiene la bola de cristal, ni la verdad revelada, son todas verdades relativas, pero me parece que es importante fomentar este tipo de debates con este tipo de contenidos y otros contenidos que, para mejorar el futuro de la gente y mejorar el futuro del planeta, ¿no? Y no caer en la idea de que no, pero eso que planteas vos es utópico. Utópico, bueno, está bien, nos quedamos como estamos. Vamos a tener un rebrote u otra pandemia. El 80% de la gente en su casa, desempleo, suspensiones, cierre de empresas, y los empresarios sin ganar un peso. Este es, me parece a mí, el panorama que tenemos que visualizar a la hora de discutir el futuro y hablar, como lo hace la OIT, hablar de una mejor normalidad, no una nueva normalidad. Nueva normalidad a veces da la sensación de que va a haber algo nuevo, pero volvemos a la normalidad. Y la normalidad anterior es la que nos llevó a este desastre. Porque estamos frente a un problema sanitario. Es un problema médico, científico, sanitario. Pero también hay causas, como yo las describí, políticas, sociales, de explotación del medio ambiente, etcétera, que han coadyuvado a que el virus aparezca y se desarrolle. Esta es la realidad. Entonces hablemos de mejor normalidad. Y una mejor normalidad se construye dialogando, influenciando, movilizando, no perdiendo la capacidad que tienen naturalmente las organizaciones sindicales, pero con inteligencia. Yo lo llamo movilización inteligente del movimiento sindical. Y capacitando sobre estos temas para poder discutir en la mesa de debate correctamente sobre estos temas. Nada más y gracias. Bueno, muchas gracias, Rubén. La verdad que muy sintético, abarcativo y claro en tus conceptos. Creo que a más de uno nos dejaste pensando. Fueron muchas las temáticas que trataste y quedan un montón de incertidumbre. Así que la idea ahora también es que algunas de esas incertidumbres y consultas, preguntas sean expuestas por quienes están participando para que, bueno, vos intentes dar un acercamiento de respuesta. ¿Alguien interesado en hacer una consulta? Bárbaro. Te la hago verbal para arrancar, Rubén. Bueno, en esta mejor normalidad y ¿Quién? Ah, sí, Ricardo. Sí. Ricardo. Ricardo, sí. Y habida cuenta de que estamos nosotros en la universidad, vos hablaste del tema de la educación, ¿no? Y ahí se abre como toda una ventana muy importante entre los actores sociales y la universidad. Entonces, en tal sentido, a nivel global y vos a nivel local, ¿qué estás pensando? Que la universidad, esto que vos decías, forme competencias para una nueva situación del mundo sindical. ¿Estás pensando que los compañeros se certifiquen en unas cosas puntuales que tienen que ver con el futuro del trabajo,
¿Cómo te imaginás esa mejor normalidad desde el punto de vista de la educación? Mira, yo no soy experto en educación, quiero aclarar, pero entiendo que es una cuestión multifacética. Si por un lado la universidad tiene plétora profesional, es decir, se reciben abogados, médicos, después hay toda una discusión sobre, claro, vos tenés 10 médicos por kilómetro cuadrado en la capital, pero tenés un médico por kilómetro cuadrado en el interior. Entonces, a veces cuando se habla del sobrante de médicos, el sobrante de ingenieros, el sobrante de abogados, como carreras tradicionales, es todo relativo. Pero si vos tenés que priorizar en el país una política energética determinada, o una política que tenga que ver con aspectos que hagan a la industria de la construcción, vos tenés que orientar, me parece a mí, desde el colegio secundario, tenés que orientar a los estudiantes a abrazar este tipo de carreras. No obligarlos, pero tenés que tener una política de orientación de la matrícula universitaria que nos permita formar gente en, por ejemplo, toda la cuestión tecnológica. Mira, hoy, hasta ahí nomás, porque las cajas son cajas inteligentes. Entonces, tenés todo un tema para desarrollar con la educación. Y me parece que la voz del movimiento sindical en esto, por estar cerca de estos lugares de trabajo, por estar cerca del estudio de las necesidades laborales, me parece que pueden jugar un rol importante. Por eso hablo de la vinculación entre educación y trabajo y la vinculación entre la formación profesional y la universidad. Y la educación formal, quiero decir, perdón. Entre ellas la universidad. Rubén, discúlpeme una cosa, y con relación a la formación específica de nuestros compañeros de los sindicatos, ahí, ¿qué te parece, digamos, en ese sentido? La formación sindical, desde lo que vos. Sí. No, bueno, la formación sindical, todos los sindicatos en Argentina, mal que bien, no todos, pero muchos sindicatos realizan ese tipo de capacitación. Hay un área de capacitación sindical, se hacen seminarios, hay una gran participación, y esto tiene que ver con algo que dije, de esta aproximación del sindicalismo nacional al sindicalismo internacional. Hay una gran participación en los seminarios internacionales, en los talleres internacionales, y ahí se aprende mucho, porque se escuchan otras experiencias, se escuchan las buenas prácticas, pero igual hay, en el movimiento sindical argentino, hay sindicatos que desarrollan una actividad internacional, una actividad de formación importante, y yo esto te lo puedo decir por la experiencia del Instituto del Mundo del Trabajo. Nosotros realizamos muchos seminarios, talleres de capacitación en sindicatos, y no se ve eso por ahí, no aparece, pero está presente. Ok, gracias. Rubén, bueno, primero muchas gracias. Me quiero sumar un poco a la línea de la pregunta de Ricardo, por ahí es un poco más extensa, pero dado lo que estabas comparando, por lo menos lo que observo siempre en la historia argentina en los últimos años, siempre es el dinamismo económico, siempre se quiere dar desde el lado de la construcción, tal como vos estabas nombrando, y adheriendo a lo que dice un poco Ricardo, esta idea de, y lo que decías vos también, un poco de explotar esto desde el lado de la educación y el trabajo, ser políticas, digamos que sean políticas a largo plazo. Mi pregunta es, ¿a qué modelo podríamos ir? Por ejemplo, se me viene a la cabeza que siempre se compara el modelo israelí, que hay como una reinversión universitaria en el sector, digamos, de trabajo, o un modelo como si fuera el taiwanés o en su defecto el neozelandés, que terminó de un sector primario a un sector cuaternario de servicios hoy. ¿Cómo vos lo ves posible a corto plazo, a largo plazo hoy en nuestro país? Yo creo que lo que hay que hacer es copiar mecánicamente modelos. La primera cuestión. ¿Sí? No sirve extrapolar modelos que han sido exitosos en otros países para que vuelvan a ser, digamos, mecánicamente exitosos en nuestro país. Hay un modelo muy interesante, que a mí me parece que nosotros lo hemos conocido porque hemos estado allá y hemos discutido y charlado y conversado, que es el sistema dual de Alemania, ¿no? Si Alemania tiene un sistema a través del cual vos salís de los estudios e inmediatamente te incorporás a una empresa a hacer la práctica de lo que estudiaste. Y no lo haces como un contrato de aprendizaje de la década del 90 en Argentina,
que te terminan explotando por 3,50 pesos, sino que ese compañero después obtiene el título, obtiene una certificación y está incorporado al convenio colectivo del sector o de la empresa. Lo que hemos visto, ha estado incluso nuestro secretario general visitando esta realidad, yo la he visto 2 o 3 veces, he estado con la DGB alemana estudiando el asunto, y nos parece que es un modelo no copiable, porque estamos en una realidad, no somos Alemania, a ver, esto es fundamental. Pero me parece que el sistema dual es un sistema importante, que vincula, ¿no es cierto?, los estudios universitarios y la continuidad de los estudios en el trabajo, ¿cierto? Reitero, sin margen para explotar al pobre alumno que egresa, sino, al contrario, formándolo, dotándolo de los instrumentos de la práctica, que por ahí la universidad no le pudo dar o no le dio. Me parece que el sistema dual es el más... Lógicamente te quiero aclarar por algo que dijiste vos. Yo no creo que el modelo económico sea únicamente un modelo económico que nos permita salir de esto, no creo que sea únicamente a través de la construcción. Sí creo que la construcción en la inmediatez va a jugar un rol importante, ¿no es cierto? Porque va a dar empleo y poder construir vivienda y obra pública. No creo que uno puede basar el modelo económico solamente en la construcción. Pero reitero, yo me gusta, simpatizo con el modelo dual alemán, ¿no? El sistema dual alemán. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Bueno, acá una compañera, Leonor Chara, te consulta. ¿Por qué el movimiento sindical chino no adhiere a la CCI? Porque el movimiento sindical chino pertenece a la FCM, pertenece a la Central Mundial que antes de la caída de Rusia pertenecía a el esquema comunista. Y quedó de ese bloque. Entonces, Y quedó de ese bloque. Quedó en ese bloque con un cierto nivel de independencia. ¿Te imaginas que el sindicalismo chino, la Central Obrera China tiene 160 millones de afiliados? O sea que no necesita de ninguna internacional para tener el poder que tiene. Igual, es menester mencionarlo, es la Central Obrera que, no estando dentro de la CCI, tiene excelentes relaciones con la CCI en muchos temas. La Central Obrera China, la FSTU, integra el grupo de trabajadores del Consejo de Administración de la OIT, por ejemplo, que es un lugar ocupado casi estrictamente por la CCI. O sea, ahí hay un representante chino. Sharon Barrow, Guy Ryder, como director general de la OIT, el primer conversatorio tripartito sobre el futuro del trabajo lo hizo en China. Y planteó el futuro del trabajo nace en China. Y en el conversatorio fue tripartito, estaba la Central Obrera. Sharon Barrow, la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, ya ha hecho varias visitas a la Central Obrera China, y nosotros en la UNI hemos hecho varias visitas para visitar los sindicatos del sector servicios de la Central Obrera China. Es decir, hay un diálogo allí importante. Nosotros creemos que hay que profundizarlo esto porque le daría mucho mayor masa crítica al movimiento sindical internacional, pero todas estas cosas tienen sus tiempos. El sistema político chino, ustedes saben, es el partido único. La Central Obrera integra la conducción del partido único. Esto no es de ninguna manera una relación matemática entre la Central Obrera y el Partido Comunista Chino. Ahí hay una tensión permanente, ¿no es cierto? Hay conflicto, hay debate, hay tensiones típicos de un movimiento que representa a trabajadores reales y que tienen demandas al poder político. Por el momento, lógicamente, los liderazgos del movimiento sindical chino debaten ese tipo de cuestiones al interior del gobierno y al interior del partido. Esta es la realidad. Entonces, es así. Es el presidente de la Central Obrera, es vicepresidente del Partido Comunista Chino. Pero las cosas no son lineales. Ustedes recordarán que en la década pasada, la década del 90, hubo una cantidad de movimientos rebeldes al interior del sindicalismo chino, básicamente en las empresas multinacionales japonesas, Toyota y otras, que, digamos,
hicieron paros y paros grandes, etcétera, etcétera. Y la Central Obrera Japonesa, yo te lo conozco porque lo vi allá, la Central Obrera Japonesa hizo guiño de ojos, ¿no es cierto? En el sentido de decirle al Partido Comunista Chino, acá hay que hacer algo con el tema laboral. Producto de esas movilizaciones que no salieron vía Central Obrera, sino que fueron sindicatos autónomos, sindicatos de izquierda, una cosa así. Producto de eso, en el primer decenio del 2000, China sacó su ley de contrato de trabajo. No igual a la nuestra, lógicamente, pero puso su ley de contrato de trabajo. Y tuvo la queja de Walmart y todas las multinacionales que vieron que se les caía de a poco, no en forma abrumadora, pero de a poco, todo el sistema de la mano de obra barata. Estableció China salario mínimo vital y móvil, aumento del salario mínimo vital y móvil por 5 años. Imagínense ustedes lo que significa el aumento del salario mínimo vital y móvil por 5 años en una realidad de millones y millones de trabajadores consumiendo. Esto fue el gran movimiento interno que tuvo China, que descendió la tasa de crecimiento porque se empezó a dedicar al mercado interno. China creó, en el término de 15 años, 400 millones de clase media. Entonces, las cosas no son tan lineales como parecen. No se pretenda que la Central Obrera va a romper con el partido, porque no va a romper con el partido, pero ahí están los debates al interior, las tensiones, ellos saben bien a dónde apretar, a dónde aflojar, etc. Está habiendo un proceso de negociación colectiva muy fuerte en China, por ejemplo. Nosotros lo vimos en el sector comercio, con Carrefour, Walmart, etc. ¿Sí? De a poco las cosas van modificándose como se va modificando la propia China. China está en este momento, digamos, con un crecimiento económico y con una fuerza económica superando en algunos puntos a Estados Unidos, cosa que nosotros no preveíamos hace 10, 15 años atrás. Así que, y otra cosa, lo último, como dato. Según la CEPAL, las importaciones y exportaciones durante la pandemia han bajado drásticamente. Importaciones y exportaciones. Nosotros y los demás respecto a nosotros. Pero el lugar donde menos ha bajado ha sido China. 4%. Esto lo dicen los documentos de la CEPAL. ¿Qué implica esto? Que China vuelve, probablemente, vuelve, ¿no? Esto es una cosa que yo digo, ¿no? Que, mirando la realidad, probablemente vuelva nuevamente a necesitar productos primarios. Está dedicada a su mercado interno, China. Antes ¿cómo se llaman los cosas que se llaman los buques? Me fue la palabra ahora. Los que llevan la mercadería, los buques de logística. Containers. Los containers, antes, salían de China llenos y volvían vacíos. Ahora salen llenos y vuelven llenos. Para el consumo de esas 400 millones de tipos en la clase media. Entonces hay toda una cuestión acá nueva para ver a lo que la pandemia le ha agregado bastantes condimentos, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Bueno, aquí otra pregunta de Mauro Fantini. Con el tema de los avances tecnológicos en ciertos sectores, ¿debería de haber alguna mayor intervención de los gobiernos para regularlos? Sí, por supuesto. Pero ahí tenés un terreno en el cual la regulación global es importante. De allí el fracaso, porque la regulación global, ¿dónde se intentó? Y se intentó en la reunión del G20 y en la reunión de la OMC de Buenos Aires. En el fondo, la reunión de la OMC de Buenos Aires, ¿qué fue? Una negociación por el comercio electrónico entre China y Estados Unidos. Resultado, 0. No hubo ningún resultado. ¿Cuál era la idea? Regular el comercio electrónico al interés de las grandes compañías de comercio electrónico. Quiere decir desregular y romper todas las barreras regulatorias a nivel nacional. Para que estas empresas puedan entrar, salir y hacer lo que quisieran. Entonces, la regulación tiene que venir de una toma de conciencia del mundo internacionalmente y, lógicamente, hasta donde pueden los estados nacionales. Pero hay que regularlo. Hay que regular las plataformas, hay que regular el teletrabajo, hay que regular. Y para eso hay que juntar a las partes, juntar a los empresarios, juntar a los trabajadores, el Estado y discutir. Bueno, a ver, muchachos,
No pueden tenerlas todas. A ver, ¿qué hacemos con la gente? No, son emprendedores. No, ¿qué emprendedores? Emprendedores no son emprendedores. Son laburantes, son trabajadores. De una metodología y de un tipo de empresa distinto, pero son trabajadores. Entonces tenemos que tratar, cuando decimos crear un nuevo contrato social, tenemos que tratar de proteger los pisos civilizatorios alcanzados históricamente en términos laborales con nuevos mecanismos y nuevas cuestiones. Vos tenés que tener la ley de contrato de trabajo, la tenés que tener. Tenés que tener el convenio colectivo de rama, lo tenés que tener. Ahora, para regular las relaciones laborales adentro de IBM, tenés que tener un convenio con IBM particular, porque es un tipo de trabajo particular. La otra, ¿cuál es? Que IBM haga lo que quiera y negociás 250.000 contratos de empresa y fragmentás el movimiento sindical y pierde fuerza y capacidad negociadora. Entonces, lo que hay que hacer es sentarse, ver las nuevas actividades, cómo vienen. Me parece que este es el mecanismo. Y regular, hay que regular. ¿Cómo lo vamos a regular? Regular es poner límites. La sociedad funciona con límites, uno no puede hacer lo que quiera. La sociedad tiene límites. ¿Cuáles son los límites? Las normas. Bueno, regular significa poner límites. Y hay que poner límites. No, pero yo no puedo porque la economía se resiente si me pones límites. Eso es un verso que ya está acabado, que no sirve. Porque las políticas económicas y los resultados de los planes económicos de los gobiernos que no ponen límites terminan mal también. Como terminó el gobierno de Macri. 40% de inflación, el dólar disparado, nada de inversión. Ahora el debate sobre el cepo. ¿Para qué ponen el cepo? Pero si el cepo ya venía de antes. El cepo venía de antes. A mí no me gusta el cepo, la verdad, honestamente no me gusta. Pero tampoco hagamos de esto un seminario. El cepo ya venía de antes. Digamos, entonces hay que regular. Y hay que regular las actividades tecnológicas porque son los lugares en donde los trabajadores hoy día están más desprotegidos. Están más desprotegidos. En los demás lugares, en los trabajos tradicionales, todavía está la cultura sindical histórica y tradicional de la negociación colectiva, los delegados, los dirigentes sindicales, el sindicato. Todo. En estos lugares la cosa es más difícil. Entonces hay que regular. Y hay que regular legalmente y hay que regular convencionalmente, lógicamente. Bien, gracias Rubén. ¿Algún compañero o compañera más que tenga alguna pregunta? ¿Quiere abrir el micrófono o bien escribir en el chat? Bueno, a mí, si es posible, me gustaría preguntar, bueno, ante todo me pareció muy interesante el enfoque que se dio en cuanto a la educación y la formación, súper interesante a tener en cuenta también teniendo en cuenta el mercado al que estamos viviendo, súper agresivo, mercado laboral, así que nada, en los años próximos me parece que va a ser un foco muy importante tener en cuenta la formación alineada a las necesidades del mercado, para que, bueno, justamente no quede gente fuera del mercado y, bueno, las consecuencias que sabemos que trae eso. Y quería preguntar en relación a justo esto que mencionabas otra vez, Rubén, de IBM, que, bueno, me parece muy interesante lo que logró la federación y siguen regulando. Y en cuanto a que recién mencionabas del convenio especial que se hace, por ejemplo, con IBM. ¿Cuál es el panorama que están encontrando hoy en día con el resto de empresas? En este caso se avanzó con IBM. ¿Qué pasa ustedes estando en el ámbito, en la negociación diaria? ¿Cuál es el panorama que están encontrando y qué tipo de predisposición del lado de las empresas, de cualquier rubro, digamos? Y en el caso nuestro tenés que diferenciar entre la pequeña y mediana empresa y la gran empresa. La pequeña y mediana empresa está destruida. Los informes de la OIT y los informes de UNI dan cuenta de esta situación muy precaria, muy golpeada de la pequeña y mediana empresa, que, aunque a ustedes les parezca mentira, representan el 75-80% de nuestro encuadramiento sindical. Así que nosotros ahí hemos tenido una merma, una baja, seguramente, no sé los números exactos, pero tenemos una baja. En materia de afiliación, lógicamente, son trabajadores que no van a volver a sus trabajos, muchos de ellos. Y las grandes empresas, yo dividiría, vos tenés las empresas de tecnología pura y tenés las empresas tradicionales que han abierto o han empezado a trabajar la compra y la venta online y el comercio electrónico.
Yo creo que ha habido también allí una merma, hay una caída en el poder adquisitivo, se notan muchos comercios vacíos. La industria alimenticia y su adláter más importante, que es el supermercado, funcionan. Es decir, nosotros tenemos información de que en el segundo trimestre de este año los supermercados han vendido 56% más, esto lo dice el INDEC y la Secretaría de Comercio, han vendido 56% más que el mismo trimestre del año pasado, lo cual tiene cierta lógica porque la gente se ha quedado en la casa y en la casa se consume más. Una de las empresas mundiales que más ha sufrido, aunque les parezca mentira, en la pandemia, ha sido Coca-Cola, que me han dicho que ha bajado cerca de un 40-50% su venta. ¿Por qué? Y porque Coca-Cola se consume básicamente en los bares y en los restaurantes. Se consume mucho menos en las casas. Vos en tu casa tenés Coca-Cola, pero vos no tomás Coca-Cola todos los días. Vos vas a un bar con un amigo, me das una Coca-Cola. Y los restaurantes, me compras una Coca-Cola. Y ha bajado. Coca-Cola ha sufrido el impacto de la pandemia. No pasa nada, porque Coca-Cola tiene un cuerpo y tiene una espalda para bancar todo lo que pasa. Pero estas son cosas que pasan con la pandemia. Nosotros en el sector supermercadista tenemos la gente trabajando, ¿no es cierto? Tenemos la gente trabajando protegida, en general, algunas se han hecho los tontos, pero en general le hemos conseguido la firma de los protocolos correspondientes. En el sector de electrodomésticos, la cosa está a mitad de camino. Hemos tenido la situación grave de Garbarino, que la hemos podido solucionar acercando a las partes, tanto a los trabajadores como a los quienes adquirieron Garbarino, para que Garbarino no se caiga y mantener los puestos de trabajo. Todas estas realidades están muy golpeadas, aunque también ha habido sectores de la sociedad que se han dedicado por el problema de la cuarentena a comprar más electrodomésticos. Es todo muy, muy, muy relativo, ¿no? Ahora, indudablemente acá ha habido un golpe económico brutal, porque si no la caída del 10% en el Producto Bruto, no. Lógicamente los restaurantes y los bares son los que más han sufrido, y los muchachos, los compañeros de salud, pero los compañeros de la salud han sufrido por la pandemia en sí mismo, pero han trabajado a lo loco, demasiado, inclusive, ¿no? Muchos de ellos sin protección, etcétera, etcétera, así que toda nuestra solidaridad con el sector de la salud, ¿no? Pero hemos encontrado empresas que han tenido una conducta importante, ¿no? Han tenido una conducta seria, pero esto que les decía yo anteriormente de la inversión en salud. Yo les puedo contar el caso de una carpintería industrial del Gran Buenos Aires con 2 sucursales. En una trabajaban creo que 50, 60 personas, 30 contagiados de COVID. El empresario que hizo, la cerró, mandó a los trabajadores a la casa. En la otra sucursal invirtió $500,000 de pesos en seguridad sanitaria. No solo no se contagió nadie, sino que vendió el doble. Entonces, todas estas son todas cosas, historias no contadas, que cada uno debe tener respecto a los impactos sanitarios y económicos de la pandemia en un marco general de catástrofe económica. Esto hay que tenerlo claro. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente, Rubén. Si alguien más tiene algo para comentar, para decir, hable ahora. Calle para siempre. O calle para siempre. Si no, nos vamos a empezar a despedir. Sí, si les parece, vamos a tomar una imagen para luego publicarla en las redes de la charla. Si les parece bien, el que quiera puede prender la cámara. Tomamos la imagen y luego ya damos un cierre. Si alguien más se quiere sumar, abrir su cámara, lo esperamos. ¿Cómo se prende la cámara? ¿Cómo es? ¿Prendo cámara? No, vos ya estás. Ah, ya estoy, bueno. No, porque quizás algunos compañeros o compañeras que no estaban con la cámara. A ver, ya lo hacemos. 2 segundos, por favor. Bueno, sonrían. Perfecto, listo. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que fue un placer, Rubén. Te repito lo que te dije en un principio, son tantos los temas que tiraste sobre la mesa para poder
debatir, pensar, que bueno, cada uno de ellos creo que necesitaría un webinar. Sería algo excelente. No sé si habré cubierto las expectativas, porque me preguntaron, ¿vas a poner PowerPoint? Era muy difícil con la conversación que pude poner un PowerPoint, hubiera sido una anarquía de PowerPoint terrible. Pero me parece que dar panorama general a veces sirve más que dar una cosa tan específica. Sí, aparte más creo que en lo que respecta al aspecto del sindicalismo internacional, donde poco llega en cuanto a noticias y novedades a la Argentina o hay determinados medios, pero bueno, tener así un paneo general, que es lo que está pasando en otras partes del mundo, es súper interesante. Ricardo, te cedo la palabra para que cierres. Bien, bueno, Rubén, muy agradecido, muy interesante tu perspectiva y alocución. Esperemos que, bueno, esta no sea la primera ni la última oportunidad y, como ya decía antes, comenzar un camino desde nuestra universidad y nuestra carrera juntos para hacer una agenda de temas que nos preocupa mucho, especialmente a nosotros en el ámbito de las relaciones del trabajo. Así que quiero agradecerte de vuelta, es un honor para el CEIRET, a todos y a todos los participantes. Hace prácticamente 1 hora y media que estamos. Bien decía Pablo que hay un montón de temas, así que vamos a seguir invitándote para profundizar los temas. Así que le agradecemos a todos y a todas y digamos, un aplauso virtual para Rubén. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias Chau. a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Muy bien. Bueno, bien, Pablo. Bueno, chicos, muchas gracias. Pablo, 10 puntos en la coordinación. Bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Yo digo, la verdad que sí. Muy hay que aprovechar, ¿viste? Para hacer alguna actividad, investigación o lo que fuere, porque yo tuve la oportunidad de conocerlo a Julio Bodio y la verdad que era un capo de los temas y creo que Pepe y Cortina hacen una buena dupla como para hacer algo. Así que, Pablo, pensémoslo un poco y lo planteamos. Dale. Quizás habría que hacer algo así, algunas jornadas, ¿viste? Con diferentes temáticas, así como, no sé, China es un tema que nos interesa a todos, creo, que ese gran monstruo, ver cómo sigue creciendo y cómo impacta en su sindicalismo, me parece que está muy bueno y puede atraer mucha gente y ver cómo lo podemos laburar. Claro, y aparte podemos traerlo también, viste, ahora que a Ryder, ¿no? Lo podemos invitar y puede hacer un golazo. Eso ya cantaría Vale 4, vos, que trajiste a la ministra. A la ministra. Ahí ya... Acompañé, ya está. Tiramos la casa por la ventana. Bueno, chicos, gracias. Me voy a sacar el perro, como siempre. Chao. Sí, gracias. Ahora les comparto la foto. Yo igual saqué, yo saqué una así de pasada, así que después la pasamos también. Listo. Chao, chicos, gracias. Muchas gracias. Chao.